Buenas tardes para todos. Le agradezco al padre Jaime, a los que han organizado el evento. Siempre da un poquito como de miedo cuando Jaime le da uno de esos encargos, y sobre todo hablarle a un auditorio, como vemos ahora, muy formado o en la ciencia litúrgica o en el trabajo litúrgico. Pero cuando miré un poco como la estructura del evento, pues ya se me pasó el miedo, porque no era tratar de descrestar a nadie. Aquí profesores de 30 años, imagínense, ¿qué les va a decir uno nuevo de la Sacrosanctum Concilium? Como dijo Jaime ahora, la sabemos de cabo a rabo, porque la hemos tenido que leer, estudiar, aplicar, cantar, todo. Pero me parecía importante la parte B, es decir, poniendo los presupuestos teológicos fundamentales, tratar de sentarnos simplemente, sin descrestar y sin nada, como familia de personas que tenemos este encargo tan difícil, pero tan bello en las diócesis, de ser portadores, garantes, custodios, testigos de un misterio que nos sobrepasa, pues a 50 años después mirar luces y sombras. Como decía Jaime ahora en la introducción, hay espacios muy bellos en nuestras diócesis de vida cristiana. Me acuerdo que una vez estuvo un heraldo del Evangelio, Caballeros de la Virgen, en el Via Crucis de Medellín, ¿no? En la mañana del Viernes Santo, que es bellísimo, por las imágenes, por los textos, nos ha colaborado el padre Diego, es una cosa. Y él era español, y era parado mirando, impresionado, y me decía: aprovechen ustedes que todavía la gente viene a rezar el Via Crucis, porque era una multitud, no eran 3 personas, y estaban rezando. ¿Cuántos pueden ir a ese Via Crucis, Diego? Más o menos 80.000 personas, el centro de Medellín paralizado. Entonces, son expresiones y que llevan a la fe, porque luego la acción litúrgica también está llena de gente en la catedral, con una catedral que inclusive no tiene gente alrededor casi ya viviendo, pero llena precisamente cautivados por la belleza de la liturgia, por la belleza de la acción litúrgica. Entonces, esos espacios de luces son los que hemos venido simplemente a mirar, a reflexionar, a la luz de presupuestos teológicos fundantes los veremos, pero también con tristeza, con preocupación, con responsabilidad, a mirar las sombras que están presentes a 50 años de la actividad o de este despertar litúrgico que la Sacrosanctum expresa, y para que nos sentemos como a mirar caminos, esperanzas, expectativas, y como lo hemos llamado en estas ponencias de estos días, para que miremos retos, desafíos, como decía Jaime, para que después de mirar el qué en estos presupuestos teológicos miremos el cómo. Precisamente en eso oriente la charla. Será un espacio de la Sacrosanctum, un espacio de reflexión del principio fundamental, luego un espacio tal vez de lo que nos lleva a mirar como reto y desafío, y luego terminamos con un momento magisterial actual, también para que veamos esa, como decía Benedicto, hermenéutica de la continuidad, que nos decía Diego en la mañana, nos impide cubrir un periodo litúrgico anterior como nocivo, o una fuente anterior, como decía el Papa Benedicto, donde miles de hermanos han tenido una cantera de espiritualidad y de santidad como algo negativo, sino como algo que continúa, una especie de voz orante del Espíritu que nos lleva a descubrir posibilidades y luces. Entonces, si el padre Camilo, damos el primero. Este es el primero, fíjense, uno de los tantos presupuestos fundantes de la Sacrosanctum Concilium. La relación entre liturgia e historia salvífica. Esto es muy importante, padres, porque estamos en el núcleo de la definición de lo que es liturgia. El señor Ricardo, contaba Diego ahora en la mañana, terminó el proceso de carnetización, de formación de los primeros ministros del canto litúrgico, y decía, uno de los problemas es eso: la liturgia se ha entendido como un rito, la liturgia se ha entendido como un show, la liturgia se ha entendido hoy en día como una performance, la liturgia se ha entendido como un momento que educa, que es parenético, que es catequético, pero en su corazón, en la profundidad de su misterio, la liturgia es una celebración soteriológica, es un espacio que salva, que comunica la vida íntima de Dios, comunica su amor, comunica su gracia santificante. La liturgia es un espacio de resurrección. Entonces, fíjense, nos dice el texto de la Sacrosanctum Concilium 2. La liturgia, por cuyo medio se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, contribuye en sumo grado a que los fieles expresen en su vida y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de la verdadera Iglesia. Me quedo en esa expresión de las primeras frases: opus
Nostre Redemptionis Exercetur. Inclusive es una colana de estudios en San Anselmo. Se ejerce la obra de nuestra redención. Fíjense que el texto latino, opus, vamos a desgranar algunas palabras, deja en claro la etimología de liturgia. Laos ergon, será siempre una actividad, será siempre un trabajo. Pero lo interesante es quién lo hace, quién lo realiza. Les pongo en la mesa el nombre del ritual y de los capítulos del ritual actual de penitencia. Ustedes saben que la reforma también litúrgica tocó los ritos, los rituales de la iglesia, y nada está allí por acaso. Nosotros que tuvimos clases en San Anselmo con Ignacio, Calabuis, Hildebrando, Chicolone, personas que estuvieron elaborando y reelaborando antiquísimos rituales, siguiendo como pedía el movimiento Ad Fontes, les hablo de eso, porque entonces fíjense, el ritual quedó llamándose ordo penitencia. Pues por la palabra pareciera que el esfuerzo del sacramento, penitencia, fuera un esfuerzo humano. Entonces el hombre se dispone, como decía ahora el himno de la intermedia, se dispone, el hombre deja, el hombre permite, el hombre responde, el hombre se agracia, el hombre está en constante diálogo, el hombre se dispone a la alianza. Y no, abre uno el primer capítulo de ese ordo penitencia y dice ordo reconciliationis ad singulos penitentes. Porque entonces vuelve a hacer el hincapié donde está. Esa obra no es iniciativa del hombre, sino que está salida de la mente económica, salvífica de Dios. Esa obra es un diseño de amor. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen a conocer la verdad y sean felices en Jesucristo. La opus no viene del hombre, el hombre simplemente co-creará, será responsable del proyecto salvífico, pero esa intencionalidad salvífica viene del corazón mismo de la Trinidad. Es un don, es un misterio, es un regalo, es una gracia. Entonces esa reconciliación, dice la primera prenotanda, numeral número 1, numeral 1, dice Deus reconciliavit, es Dios el que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de Jesucristo, como dice muy bien la nueva fórmula de la absolución. Fíjense que Benito de Nurcia, tan caro para mí porque soy formado por los benedictinos de El Poblado, llamaba al oficio divino Opus Dei, Opus Angelorum, y decía no antepongan nada a los monjes a ese oficio divino. Dice ustedes en él, que podríamos hablar no solo de la liturgia de las horas, sino de todos los espacios cúlticos, están como los ángeles, contemplando el rostro de Dios, la visión beatífica, pero recibiendo el caudal de la santidad. Miren ustedes lo que va a hacer en la Sacrosanctum, esa doble y necesaria combinación de alianza. Sí, en la liturgia venimos a glorificar, venimos a adorar, venimos a bendecir, cosa que están olvidando muchos de nuestros presidentes actuales. Por ejemplo, hacen brincar a un niño una hora entera cantando la pulga católica apostólica romana, y eso no le queda a nadie. Uno le puede preguntar al niño, ¿qué aprendiste de Jesús con ese canto? Y el niño podría decir nada. ¿Te sentiste un pequeño adorador de Dios? No, se sintió un pequeño niño que brincaba allí. Entonces el espacio de preparar el horizonte de la celebración como un espacio de gloria. Pero dice el prefacio, es tan grande el misterio de lo divino que de esos espacios de gloria en donde el hombre se dispone, Dios saca espacio de santidad y agracia y levanta, oh admirable comercio. Fíjense cuando estaban en la pelea de la celebración o no de la Navidad, como León Magno le dice a Agustín y los que decían que no había necesidad de celebrar otro espacio de la vida crística sino la Pascua. No, porque la liturgia es ese comercio en donde siempre Dios levantará. Es un admirable trueque en donde ponemos muy poco, ponemos pan, ponemos agua, ponemos vino, ponemos carne, pero Dios pone gloria y Dios rescata y cristifica y diviniza. Da, dice la plegaria en el domingo, el hecho o la forma o la manera de ser inmortales a través de Cristo. Entonces ese opus nos recuerda ese primer espacio. La Sacrosanctum nos habla de eso, de la etimología. Recuerden lo que significa ese laos ergon. Entonces era el trabajo cúltico, pero también era el servicio prestado por los esclavos a los amos, pero era el trabajo que el déspota hacía por toda una ciudad, pero siempre de manera comunitaria. Nostre, opus nostre redemptionis.
No sé si en Bogotá, no sé si en las otras diócesis, en Medellín tenemos un problema difícil y es devolverle a la liturgia ese aspecto comunitario. Lo veremos en el tercer y último momento. Fíjense, estos niños que están haciendo una primera comunión y una confirmación en un colegio y se acaban su 11, la experiencia del colegio, y se quedan sin comunidad cristiana, porque su comunidad cristiana aparentemente era el colegio, pero no lo era. Entonces, ¿con quién siguieron caminando en la fe? Miren la dificultad para que la gente no haga un bautismo de 3 y 4 personas, sino para que lo hagan en la parroquia. No, padre, no hay otro espacio afuera. Fíjense en la dificultad en que estamos, no sé en otras diócesis, pero en Medellín uno puede asistir a diferentes centros de culto católico y parecemos iglesias distintas totalmente, inclusive desde los que celebrando el Vetus Sordo sin permiso, como decía ahora Diego, porque Monseñor Ricardo no ha dado el permiso, sin permiso, porque no hemos encontrado una especie de chetu celebrativo que soporte, inclusive en el lenguaje, la celebración, hasta la experiencia de un culto cristiano que parece un culto protestante presidido por alguien de casulla, porque no hay nada católico. Entonces fíjense, ese nostre es la invitación para que el espacio cúltico sea siempre eclesial. En su etimología primordial, la liturgia es un bien común, es un trabajo que mira solidario a las necesidades de todos. Cuando una liturgia es tan específica que una persona se siente fuera de lugar, podríamos decir hasta allí ha llegado el espacio cúltico. Fíjense que nuestras misas hoy son de niños, de jóvenes. ¿Por qué? Porque la persona adulta ya no se siente cómoda allí, no se siente bien. Estos días en Envigado, un sacerdote en una misa de jóvenes, porque son ellos los dueños, no es la iglesia, son los jóvenes de la comunidad. Fíjense el miedo con que estamos ahora en Medellín por la oleada de violencia. Apagan las luces y entraron las FARC. Tas, una balacera. Entonces la gente se tiró de las bancas, una señora se luxó, hubo que pagarle después el EMI, la luxación, taquicardia, todo. Entonces era el grupo juvenil disfrazado de las FARC. Como eran las fiestas patronales, tomaron al padre, lo llevaron a la sacristía y empezaron a pedir dinero para que el padre saliera a continuar la plegaria. ¿Cómo lo oye? 200.000, no, 300.000, no, 400.000, no. Hasta que llegaron como 800.000. Algo así. Entonces fíjense, ese espacio cúltico dejó de ser, como dice el padre Tadeo, dejó de ser un espacio celebrativo, dejó de serlo. Su ambiente no es comunitario, inclusive no es un espacio de gloria, un espacio que tiene otros objetivos, otros fines, pero busca el nuestro. Miren lo que está sucediendo en el rito de la comunión en nuestras parroquias. Miren la liturgia de la iglesia, una antífona de comunión cantada, un momento que es un momento fuerte exterior, celebrativo, que es ponernos de pie, hacer una procesión. Monseñor Crispino Valenciano nos hablaba de las procesiones eucarísticas como momentos esponsales. Él decía que el momento de la entrada y el momento del ofertorio y el momento de la comunión eran de nuevo la esposa que venía al encuentro del esposo. Y fíjense que inclusive la ordenación, cuando habla del altar, dice, porque es fijo, porque acercándoos a él, piedra viva, no dice acercándoos a él. Entonces el Papa pidió a las comunidades neocatecumenales, pónganse de pie y caminen, no estén sentados como en un picnic, caminen, que es un hecho cúltico sacrificial. Entonces en ese espacio de venir hacia, recibimos todos un mismo pan. Entonces la iglesia rodea ese misterio de comunión de elementos comunionales comunitarios. Dice, si se hace un silencio, que se haga todos juntos, luego se haga un canto de acción de gracias. Y miren lo que la iglesia ha cantado: bendigamos al Señor, acerquémonos todos al altar, donde hay caridad de amor. Es decir, cantos que, como pide Musicam Sacram, intrínsecamente unidos a la acción ritual, están cantando lo que está sucediendo. Nos estamos haciendo uno en Jesucristo por el misterio de la Eucaristía. No, sale en la comunión una señora, consuelo del cristiano, María Auxiliadora, el alma que te implora, espacios devocionales que no tienen cabida ahí, porque la devoción, aunque es válida, es del plano individual. El párroco sale hacia avisos. Me dijo una señora en la delegación de Medellín: padre, ¿le puedes decir al padre mío de la parroquia que cuando yo tenga a Dios en la boca no pida plata para el techo? Esa se la vamos a dar, pero que respete, que me deje rezar, que nos deje rezar. O el sacerdote
purificando. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. No es que somos todos, no, sí, pero alma de Cristo, sálvame. O la peor, que se está metiendo, no sé si en otras partes. Es tan bueno que tengo ojos cuando hay tantos ciegos, tengo 2 manos cuando hay tanto manco. No. Y en cambio, miren, la iglesia dice un canto comunitario y luego oremos. Y empiezan un montón de plurales. Oh Dios, que nos has alimentado con un banquete y nos has salvado. Te pedimos que este sacramento que hemos recibido nos ayude a vivir como testigos del sacramento celebrado. Por nuestro, ¿dónde ven ustedes un singular? Pero la iglesia caminando a la unicidad, a la individualidad, otra vez a la experiencia pietista que fue el campo de batalla del movimiento litúrgico. Una experiencia de piedad moderna y de devoción que alejaba el espacio de la comunidad y me hace sentir un Dios de nuevo mío, no nuestro, no un Dios que camina en alianza, que hace alianza con un pueblo. Fíjense ahora como decía la antífona de la hora intermedia: acuérdate, oh Dios, de la comunidad que rescataste con tu alianza, no solo de mí. En la Candelaria, en la iglesia de Medellín, todavía uno entra y entonces están esas eternas Eucaristías todo el día, pero son la Eucaristía. Están en la primera lectura y suena la campanita como la que sacó ahora Jaime, tilín, 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 y se puede comulgar en la primera lectura, en la segunda, en cualquier momento, para que la gente se vaya comulgadita para el trabajo. Devoción moderna, es decir, el hecho eucarístico como un hecho individual. Culto eucarístico fuera de la misa. En los seminarios mayores de Colombia se apaga la luz, inclusive para yo no ver al otro, para yo no verlo, que el otro inclusive dejó de ser entonces presencia y dejamos de ser asamblea. No, cada uno delante de la custodia, que es lo único iluminado. Y sale el cantante de teología, que estudia teología en bolivariana: Señor, me tienes ante tu presencia, me tienes. Y los demás, nostre redenciones. Y la tercera palabra con la que quiero hacer hincapié es redenciones. Fíjense que el hecho cúltico al final es un hecho absolutamente y únicamente salvífico, soteriológico. Dejamos de entender el espacio cúltico como un espacio que redime, que rescata, que salva, que orienta, que da caminos, que muestra luces. Inclusive salva, como lo veremos en el tercer punto, bautismo, porque le enseña al hombre, a la comunidad celebrativa, a ser feliz. Inclusive la palabra es criterio comportamental, para que la comunidad en vida, no cuando se mueran desde ya, alcance elementos de plenitud antropológica. Miren el evangelio del domingo pasado. La perfección de la ley, de una ley que está compuesta o entendida no para ser vista como una imposición exterior de Dios, sino como una propuesta salvífica, como un sí de Dios. ¿Quiere ser feliz? Mire lo que le propongo. ¿Quiere ser completamente humano? Mire lo que le propongo. Padre Gustavo Baena decía que los sacramentos, sin eliminar la parte material, obviamente, del signo que lo soporta, del agua, de la luz, del vino, del pan, son personas. Decía el Padre Gustavo. Decía, ¿por qué son personas? Porque son las personas de la Trinidad que están en comunión, que a través de la vida sacramental quieren venir a la persona para construirla o para hacerla más persona. Fíjense qué bella definición. Entonces, sin dejar de lado la gracia simplemente, vean, el sacramento se ve como un medio para que la Trinidad venga a mí y me enseñe a ser mejor ser humano, me ayuda a conseguir la madurez. Cuando a Ambrosio de Milán le preguntaban ¿para qué nos tenemos que crismar después del bautismo, si el bautismo fue casi que el rito completo? Decía Ambrosio, no, decía los neófitos, ut perfectio fiat, para que en ustedes se obre o se perfeccione la perfección, haga la redundancia, que ha empezado desde la gracia bautismal, y eso que era acción de muerte y resurrección se vuelva don de santidad. Para eso es la liturgia, medium mentum, para encontrar en Dios felicidad absoluta y completa. Entonces, no espacios que entretienen, como inclusive algunos laicos, no sacerdotes, pasan a veces en Facebook. Recuerda que la liturgia o la misa, sobre todo, no es un espacio donde vienes a entretenerte. Para eso está el circo de los hermanos Gasca. Es un espacio donde vienes a salvarte y donde vienes a encontrarte, donde te convoca el Espíritu de Dios para hacer alianza, para volverte a sentir pueblo e individuo rescatado y redimido. Pasemos, Camilo.
Fíjense entonces, aquí hay varios elementos. Sacrosanctum Concilium 5 lleva al culmen esa historia y dice: su humanidad, hablando de Cristo, unida a la persona del Verbo, fue instrumento de nuestra salvación. En Cristo se realizó plenamente nuestra reconciliación. Y mire la unión con el culto, esa obra de la redención en Jesucristo, que es una obra de misericordia y de gracia, no de condena, se hace, en ella se nos da la plenitud del culto. Lo veremos ahora en la parte crística. Por eso esa liturgia, eso ya es la interpretación, será presencia sacramental de la obra redentora en la iglesia. No nos olvidemos del sacramento eclesial. Manifestación del misterio de Cristo y expresión de la genuina naturaleza de quien somos como iglesia. Es decir, el aspecto teofánico eclesial que surge de mirar la convocación eucarística en acto. La liturgia sí adquiere dimensión existencial salvífica. Me detengo aquí para explicitar esto. Los alumnos de aquí de San Anselmo de Renato de Zan recuerdan que él explicaba la unión entre Biblia y liturgia. Atención, padre Gabriel Jaime, que se va a hacer centro de su ponencia en el Congreso de Medellín. Entonces, ¿qué decía Renato de Zan? Tenemos aquí una comunidad que podríamos llamar asamblea originante. Es la primera asamblea que celebra un acontecimiento salvífico. ¿Qué pasa antes del acontecimiento? Que ellos han sentido salvación, es decir, se han sentido amados. Miren el elemento sentimental que es tan importante, porque esa gente que está en el atrio, en nuestras iglesias está en el atrio, porque no se siente querida ni por nosotros ni por Dios. Desafío. Monseñor Ricardo llegó a decir en el Congreso de Iniciación Cristiana en Medellín: ¿por qué nos abandonan todos los días personas a las sectas? Es una especie de sangre diario. Y la respuesta es: porque nosotros no los queríamos. Nadie se va de donde se siente amado. Desafío. Entonces, ese espacio existencial, primero, de sentirse amado. Miren que en la historia, vuelvo siempre, que es muy bella, descubrir qué era liturgia, la parte etimológica. Primero, era una especie de servicio obligatorio. Entonces, un esclavo, un amo, pues debe servirlo. Un déspota, un presidente, un rey, a una nación, si está gobernando, debe servir. Pero hubo un momento en la historia en que ese término leiturgeia, laos ergon, empezó a identificar los servicios que prestaban o se prestaban entre sí quienes se amaban: los amigos, la familia. Es claro, el servicio revestía un carácter axiológico, era un servicio de amor, era algo que hacía porque me he sentido amado por el otro y respondo con el mismo amor. Esta semana Santiago nos ha dicho todos estos días: no hay fe sin manifestaciones de amor, no la hay. Inclusive yo con mis obras te muestro mi fe, sin tanta laraca. No la hay. Entonces fíjense, esa comunidad que se había sentido amada, el Antiguo Testamento hace relecturas por el don de la tierra, por el don de sentirse pueblo, por el don de la libertad. Empieza a celebrar ese objeto lo celebra. ¿Por qué? Porque el hombre, lo hemos visto en clases de liturgia, de antropología, es un ser celebrativo. Nosotros vivimos, y más si somos latinoamericanos, celebramos todo. Pero atención, ¿cómo lo celebra? Atención a esto. Estamos en el núcleo de esa liturgia fundamental y del espacio nuclear de la Sacrosanctum. Lo celebra mediante ritos, dice la Sacrosanctum, ritus et preces, siempre con palabras y con ritos. Pero la pregunta sería: ¿inventados por el hombre? Y la respuesta sería no, revelados por el mismo Dios. Que decía Ratzinger, va tejiendo así mediante su espíritu, mediante esa modulación sinuosa del espíritu en la conciencia, inclusive en la conciencia ritual, va tejiendo un espacio de culto, una historia cúltica. Es decir, Dios mismo va manifestando la manera de cómo quiere que el hombre celebre. ¿Para qué? Para que alcance salvación. Entonces, vuelvo a lo de Zan. Esa comunidad celebrativa que establece un orden revelado por Dios, piensen en el éxodo de las prescripciones pascuales. Dijo Dios: en un mes, en un día del año tal, del mes tal, toma cordero, toma lechugas, toma pan, toma. Una prescripción ritual nacida por Dios, celebra y realiza siempre una obra de salvación. Pero entonces yo estoy aquí 2000 años después de ese evento. ¿Cómo me conecto? Me conecto, atención presbíteros y presidentes de celebraciones, me conecto en la obediencia ritual.
en la obediencia a las prescripciones divinas, Diego Uribe decía ahora, inclusive con las adaptaciones del tiempo y de la cultura, Jaime decía en la mañana, identificando lo fundamental de aquello que es accesorio, realizan un ordo que obedece el primero. ¿Y dónde está ese ordo? En la palabra, en la palabra. Haciendo de nuevo alianza y recibiendo todo el caudal de la gracia, zikaron, que no es recuerdo, es memorial. Y viene anamnesis y luego la conmemoración. Entonces es hoy, no es hace 20.000 años, es hoy. Entonces un niño le preguntaba al papá judío, ¿por qué estamos despiertos hoy? Y el papá le decía, porque hoy es la Pascua, hoy pasa el Señor. No decía, ¿por qué hace 20.000 años? Hoy pasa el Señor. Y si estás dispuesto, el Señor pasa por tu vida y te salvará como salvó a nuestros padres. He ahí el núcleo de la participación fructuosa, que no es que el laico se pare, aplauda, se sienta, haga posturas, sino que tenga una actitud interior que permita la Pascua, que la permita, que la posibilite. Participación fructuosa. Entra ahí los signos y símbolos que permitirán que todos, celebrantes y laicos, entendamos y permitamos. Pero entonces fíjense entonces, reto, lo veremos ahorita inclusive lastimosamente físicamente. Hoy en día, por ejemplo, el aspecto pedagógico de la liturgia le está ganando a esto, le está ganando. Entonces se sienta el presbítero con su comunidad de consejo pastoral y los jóvenes. ¿Qué vamos a hacer para la misa del domingo de los jóvenes? Ya hemos hecho todo. Ya hemos hecho corazones, hemos hecho mariachi, hemos hecho humo, hemos hecho canciones, hemos hecho marionetas, hemos hecho títeres, hemos hecho agua, hemos hecho pescados, hemos hecho almohada, hemos hecho lo que quiera. ¿Qué hacemos, hombre? Y llega el profesor de liturgia y le dice, ¿por qué no intentas con esto? ¿Qué es? Misal romano, ¿ve? Sí, 2000 años. Ve, no te creo, 2000 años, sí. Ve. En estos días un párroco de Medellín que recibió una parroquia después de 2 párrocos sui generis, me dijo, Juan, utilice el ritual de exequias. Y se ríe. Cuando iba para la casa cural, una especie de pequeña representación de unas señoras. Padre, nunca habíamos tenido una parroquia tan litúrgica. Y él se quedó como, ¿y qué habría antes? Me dice, Juan, utilicé el ritual de exequias. ¿Qué habría antes? ¿Qué habría antes? Es una pedagogía pastoral de sentarnos a pensar cómo la educación o el mensaje o la práctica debe quedar en el corazón del creyente. Cuando en primer lugar es simplemente obediencia a un rito preestablecido, que con sus adaptaciones ya lo tenemos porque fue revelado. Haced esto en conmemoración mía. Partan este pan, sirvan esta copa, ámense. Ya lo tenemos. Y en segundo lugar, es también desconfiar de la acción de Dios. La palabra, que en la liturgia es palabra celebrada, tiene una orientación que golpea el corazón y que muestra camino. No desconfiemos de la acción de Dios, opus, la obra es de Dios. Nosotros simplemente somos minister, servidores, siervos inútiles, que permitimos que la gracia se conduzca y encuentre caminos para llegar al corazón de los hombres. Pero más de eso no. La obra es de Dios. Recuerden las disputas medievales por el ex opere operato, que al fin se definió porque la obra es de Dios y la obra es la cruz de Jesús, como cantábamos hoy en la antífona del Aleluya. Dice Pablo, si no me glorío en la cruz de Cristo, entonces ¿qué? Si en ella reside toda mi fuerza. Entonces hoy en día una acción pedagógica que está venciendo a la acción salvífica. Es más importante que la gente se vaya con un mensajito para que rumie en la casa, que se sientan felices porque Dios hoy los salvó. Y no. La liturgia tendría que ser el espacio de la gloria, de la bendición, de la adoración, pero de la absoluta felicidad, porque venimos a celebrar el acontecimiento que ya nos salvó. Que falta un espacio escatológico, pero que ya ha sido salvífico. Entonces, miren entonces la comparación que hago. Miremosla. ¿Parecido, sí o no? Miren lo que está pasando. Pongo ejemplos de la Semana Santa. Entonces, memorial versus mímesis. Miren arriba. Hay gravedad, hay silencio, hay disposición, hay procesión. Hay un presidente que es Jesucristo.
Él no necesita otro signo. Ayer con el padre Dipiales, que nos presidió muy bien los laudes, me decía que a veces en su diócesis las comunidades juveniles son buscando el signo para el domingo. Ay, ¿qué signo hacemos? ¿Qué signo hacemos? Entonces, el signo que ya existe, que es Jesucristo, el signo que ya es Jesucristo, que inclusive en el Domingo de Ramos, fíjense, se vuelve Cristo asamblea, se vuelve Cristo lectura de la pasión, que algunos no hacen que por larga, y leen el borreguito este. El signo que es el presidente, el signo que es la cruz adornada, el signo que es la palabra, el signo que es las especies sacramentales. No, eso ya tan pasado, ya no. Mejor montemos al Padre en la burra para que Él sea el signo. Entonces es una especie de jaleo entre lo de ayer y lo de hoy. Entonces necesito 12 apóstoles vestidos de apóstoles, como si entonces Dios nos salvara a Sebastián, a Juan Esteban, a Juan David, sino que simplemente salvar a Pedro, a Santiago y a Juan. Entonces los tengo que disfrazar de apóstoles. De nuevo encima de los altares el Jueves Santo, corderos y panes y lecherita y frutas y vinos y copas y cosas. Pero ¿por qué? Si el altar ya es el signo. Fuimos a una parroquia esta semana en Medellín, que el padre debe construir el presbiterio, y nos decía el padre Eduardo Toro de mí: padre, es que permítanme hacerlo móvil para el monumento. Y decirme Eduardo Toro de mí. Pero al menos dijo: permítanme, porque yo llegué a una parroquia, ustedes no se imaginan todo lo que preparamos a esa comunidad para esa dedicación de ese altar, y todo lo que los preparamos, catequesis mistagógicas, fuimos los encargados de liturgia, preparamos los cantos, la liturgia salió bellísima ese día de la dedicación. Pues fui el miércoles santo posterior a la dedicación y ya tenían el altar tapado con un andamio para hacer el monumento. Y yo: ¿en qué vas a celebrar el mañana? Ah, en aquella mesa Rimax blanca. Ay, no. Entonces, el signo litúrgico, celebrativo, sacramental. Fíjense todo lo que es altar, padres. Vayan a esa prehistoria del altar, que inclusive la leímos en estos días en lectura continua en el Génesis. Una estela, un lugar de alianza, un espacio ritual, un lugar de misericordia, padres, donde Jacob sintió que luchó y venció, en donde Jacob se sintió amado. Dijo: voy a dejar 12 piedras de argamasa para que yo y todo el que pase por aquí haga alianza como yo hice en este espacio, en este sitio. Y eso que todavía no había llegado a la revelación crística, de descubrir el altar como espacio sacramental. La ritualidad de la dedicación del altar lo llama ara, locus, fons. Dice Sara sacrificial, es lugar de salvación, es fuente de la que emana toda la gracia. Allí hay reliquias de mártires, es decir, inclusive estamos celebrando sobre la sangre de quienes han sido testigos, se han vinculado su sangre con la del Cordero. No, el monumento y la mesa Rimax. El signo no nos dice. Y en una tendiente, eso no sé de dónde se ha venido como tanta influencia, desafío, una tendiente necesidad de hacerle aparecer a la gente que estamos en una pequeña obra de teatro. Fui a la primera misa de un presbítero que es alumno nuestro allí, y era el primer domingo de Adviento. Y como era misa de niños, de la homilía fue que salió una niña del grupo juvenil disfrazada a preguntarle: ¿y usted por qué está vestido así? Y usted ya no es el mismo. ¿Y usted por qué tiene eso morado encima? ¿Y eso morado qué es? Y como él me miraba muerto del susto: ¿y por qué tanto ese gordo? El deseo de mimetizar, es decir, de hacer dramatización de un evento que ya sucedió y que simplemente podemos permitirlo a través del ordo revelado, hacerlo llegar con toda su grandeza. Espacio magisterial. Miren qué bello este texto. Es Joseph Ratzinger, Introducción al Espíritu de la Liturgia. Dice: la norma del culto está dentro del propio culto. Ello significa que el culto solo puede ser organizado en su celebración a partir de la revelación, de lo que Dios disponga. Israel tiene que aprender a venerar a Dios de la forma en que Él mismo lo quiere. El culto, es decir, la liturgia, es una parte de esa veneración. Porque acuérdense, Sacrosanto Concilium lo dice, tampoco agota el culto a la vida celebrativa. Dice: atención al panliturgismo. Entonces entregamos una parroquia, para aquí que había mucha misa y mucha confesión. ¿Y qué más? Bueno, pues también, mucha misa y mucha confesión. No, bueno, también está bien, pero no, mucha misa y mucha. Si es cumbre y fuente,
significa que es lugar hacia donde se llega después de un largo camino de evangelización y de vida social y de vida parroquial. Si no le acompaña nada, a esta veneración corresponde también la vida que se conforma al querer de Dios. Miren el espiritualismo cultual, que es propio de San Pablo. Frente a la ausencia de un templo, frente a la ausencia de un sacrificio de animales, Romanos 12, ofrezcan sus cuerpos como hostia viva. Esto es logiquelatreia, es decir, unan al espacio cúltico sacramental sus propias vidas y ofrezcanse ustedes. El culto existe entonces como mediación de esa visión, para dar así vida y proporcionar a Dios la gloria. Miren entonces el doble espacio de la Sacrosanctum, en donde nos vamos a mover: glorificación de Dios, santificación del hombre. La verdadera liturgia tiene que dar por supuesto que Dios responde y muestra cómo hemos de rendirle culto. Benedicto no era muy amigo, aunque estén grabando, ¿qué vamos a hacer? No era muy amigo de esa reunión de Asís, de esa ecuménica. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando el Papa Juan Pablo ya estaba muy enfermo, entonces ¿qué sucedía? Primero se rezaba. Está bien, momento de paz, se rezaba, se tomaban las fotos de Dalai Lama, no sé qué. Pero luego entonces cada comunidad se iba para su espacio de culto, que eran las basílicas de Asís. ¿Dónde más? Y entonces empezaban a matar gallinas, los sioux, los otros a hacer ofrendas de inciensos a Buda, los otros a... Él lo dijo muchas veces: ecumenismo no es renunciar a mi verdad por la tuya. Es respetar, pero es, como él lo hizo en su pontificado, manifestar con claridad y con simpleza de profesor la verdad que profesamos. Me acuerdo que Fisichella, cuando llegó a la Bolivariana el año pasado a inaugurar el Observatorio de Nueva Evangelización, que va a tener lugar ahí en Medellín, donde van a mirar todo el proceso de evangelización de América, decía: yo estoy aquí porque considero que el cristianismo es la verdad. Si no, vámonos. Entonces pareciera inclusive que en estos espacios de culto mermáramos la verdad, o nos diera miedo decir la verdad. Nos diera miedo decir la verdad. Y no, son espacios de culto en donde la vida misma se conforma a la verdad de la Sagrada Escritura y se ofrece y se da. Segundo espacio, que aunque lo vamos a trabajar ahora en la tarde en la conferencia del Padre Gabriel, pero es necesario, yo tenía que decirlo: cristocentralidad. En la Sacrosanctum Concilium 7 dice: para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente en su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Entonces vamos al recorrido, ya dejando el Antiguo Testamento y la cultura helénica, al concepto de liturgia en el Nuevo Testamento. San Pablo va a identificar el servicio de la caridad, van a identificar el servicio de quienes empiezan a evangelizar, se va a decir también que liturgia es el servicio de la verdad en las comunidades, pero el culmen de ese espacio litúrgico es la carta a los Hebreos, que identifica el verdadero pontífice como Cristo. Entonces dice: su obra salvífica en favor de la redención, su total disponibilidad de obediencia al proyecto del designio salvífico del Padre, su entrada al santuario verdadero y su eterna intercesión en favor de la humanidad, es decir, su actitud reverente y piadosa, es el verdadero culto que ha salvado la humanidad y ha derogado el sacerdocio del sacrificio antiguo. Él es el liturgo. Miren que incluso llamaban liturgios a las comunidades, a los ángeles, a quienes hacían servicio ministerial, a los gobernantes, pero de cara a esa expresión todo cae. Él es el liturgo, Él es. Entonces llegamos aquí, les hacía el espacio del Antiguo Testamento al Nuevo. El único objeto celebrativo de las comunidades neotestamentarias es la Pascua del Señor. No hay otro, no podría haber otro, no podría haber otro. Entonces, reto: ¿por qué tengo que decirle a un coro de dos cristianos que se casan, porque ellos le dijeron al coro que no me cante Por ti volaré en la misa de matrimonio? Porque tal vez la vida de esta pareja no se está centrando en Jesucristo. Es más, tal vez no son de verdaderos discípulos, se están casando, se están jurando amor eterno, inclusive quieren que en el momento de los anillos se cante amor eterno, pero no que le canten a Cristo, porque tal vez ellos no lo aman. No se están casando en el Señor.
¿Por qué tenemos que pelear con los ministros del canto para que en la muerte de su papá esta familia no cante el camino de la vida y las acacias que le encantaba? Y le dicen a uno: padre, yo no voy a perder esta plática. Yo de mi pobre no la voy a perder. Ellos me dijeron que las acacias, para las acacias. Porque uno va a la familia que está muy adolorida y todo eso, no le va a preguntar uno eso ahí, como el padre Cadavid. No, pero sí, si uno se mete un poquito en la vida de la familia, ve que la familia lo que está haciendo con ese rito es despedirlo, no entregarlo al Señor, no pascualizando su ser querido, lo que pide el ritual de las exequias. Inclusive en Colombia, que dice en la penotanda que hasta en el color se manifieste la Pascua del Señor, que es el misterio que ha englobado definitivamente a este ser. Y fíjense que en el ritual de las exequias estamos, como lo veremos en el tercer punto, en la iniciación. Llegamos a la puerta, como llegamos un día en el bautismo, casi que les estamos preguntando a ustedes qué quieren. La respuesta sería pascualizar a este hermano nuestro. Y hacemos signos de bautismo. Hay agua, hay incienso, hay luz, hay Eucaristía. Estamos en iniciación cristiana. Lo que habían hecho el día del viático. Sobre el enfermo había agua, había óleo y había perdón y había Eucaristía. Siempre volviendo al sacramento que cristianizó a este discípulo. Entonces el problema es, queridos padres, el reto que surge de este principio cristológico de la sacrosanto, que no podía ser otro, es que entonces estamos frente a una comunidad que viene a celebrar cuando no son discípulos. Qué expresión tan dura, pero a veces es eso. Si fuera así, ¿por qué tengo que hacer yo esfuerzo en un colegio a 11? Pónganse de pie. Vamos a cantar. ¿Quién quiere hacer la lectura? Si estuviera de cara a una comunidad que amara al Señor, eso no serían problemas rituales. Entonces la pregunta es: ¿qué falló? Lo veremos en el tercer punto. Pero aquí es que falló la dimensión crística. Su vida no se asemeja a la del Señor. Es más, Jesucristo muerto y resucitado tal vez está lejos de su horizonte. Y la liturgia se convierte en la celebración no de acontecimientos salvíficos, sino de acontecimientos afectivos. Los 15, las bodas, los muertos, los grados, los cumpleaños. Que el padre diga cumpleaños feliz, ustedes me pueden creer esto, ustedes creen que esto es inventos míos, pero es así. Prefacio de una quinceañera, todo el diálogo y después: porque en la vida de Chirla y Marisela encontramos un espacio de tu amor, en la belleza de Chirla y podemos nosotros. Sí, pero canto yo. Si rima Marisela con Tunicela. Sí. Eso inclusive que lo hagan las comunidades, pero los sacerdotes. Pero al final, padres, es eso. Miren, por ejemplo, el presbítero que está desterrando la oración de los fieles, cambiándola por silencios. Entonces es un momento profundamente comunitario, presidido por él, que no se nos olvide, que es el que está actuando en persona Christi, el que está inmolando, presididos por él. Y dice: no, hagamos un momento de silencio, cada uno pide por lo que quiera. Eso se puede hacer cuando se expresaron unas intenciones universales, inclusive eliminando gestos. ¿Para qué la Iglesia nos pide que después de una monición presidencial hayan peticiones, silencio, y haya esta expresión? Concluyendo, porque me están pidiendo el ejercicio pontifical del sacerdocio de Jesucristo a través de quien el sacramento del orden ha recibido el envío y la misión de, dice el prefacio de sacerdotes, presidir, alimentar, nutrir, pastorear. Padre, si fueron todos contra todos, entonces ¿para qué hay sacramento del orden? Mira que ahora toda la doxología, toda la consagración, toda la oración de los fieles, todo. Llega uno allá y una señora poniéndose una casulla. ¿Usted qué es? La ministra de la comunión. ¿Y para qué casulla? No, el padre no las puso. ¿Para quedar igual a él o qué? Todos contra todos. Una ausencia total de ministerialidad. Cuando un dato neotestamentario claro es quién preside, quién vigila, quién custodia. Inclusive presbíteros, eso le va a gustar mucho a los bíblicos, que más que celebrantes son evangelizadores y cuidan, dice Pablo, la ortodoxia de la doctrina. Son pastores de la palabra. Pero no es todos contra todos, y es el ejercicio pontifical del sacerdocio de Jesucristo.
Oremos ahora la Filmina. Pasa de Padre Camilo. Miren, esto lo decía ahora Diego, el texto de la Sacrosanctum 7, con razón pues la liturgia no se considera sino Carta de Hebreos, Mediator Dei, Sacrosanctum, el ejercicio de la continuación del pontificado de Cristo en beneficio de la humanidad, utilizando un mentum que es la Iglesia, ella como sacramento del propio Cristo. Pero lo que voy es, fíjense entonces, Diego Uribe nos hablaba en la mañana del arte. Esto del padre Marco Rubnik, también tuvimos la oportunidad de ser alumnos suyos en San Anselmo, menos mal, en el curso de arte sacro. Este es el icono, perdón, el mosaico, que es gigantesco por todas las paredes, menos una, de la Capilla Redentoris Mater, que los cardenales le dieron al Papa Juan Pablo II con motivo de su jubileo. En la primera pared no es Marco Rubnik porque fue un bizantino, un mosaiquista bizantino, lo contrataron, pero después se emborrachaba, se gastaba la plata, contaba lo que estaba haciendo, era un trabajo secreto. Bueno, lo echaron y continuó el padre Marco con su equipo. Es bellísimo, padre, es bellísimo, porque todo el mosaico tiende a que uno vea un pantocrátor gigante o las escenas de la cruz de Cristo. Inclusive los colores en Cristo son particulares, Entonces él empezaba, porque lo coloco, para iluminar ahí la Filmina, él empezaba su clase de arte con un ejercicio con nosotros, curas, estudiantes de San Anselmo. Decía, les voy a poner unas filminas, para que vean cómo también este espacio crístico debe tocar todos los demás espacios, todos. Y ustedes me van a decir, ¿qué es? ¿Qué edificio es ese? Y empezaba. Y todo el mundo, basílica, catacumba, catedral, super basílica, santuario. Pero después de una llegaba y empezaba. Patinódromo, centro comercial. ¿Qué puede ser esta cosa? Taller. Y al final él apagaba y se reía, nos decía, todas eran iglesias. ¿Verdad, padre? Sí. Todas eran iglesias, sí. Y entonces nos decía, ¿qué pasó? Que las últimas fueron diseñadas por arquitectos, las primeras por santos. Y ahí la diferencia. El artista sacro tiene que estar en comunión. El artista sacro no puede plasmarse él. Pero es que esto es un mosaico que es mío, va a quedar. Esto va a ser una obra que va a transparentar el misterio de Cristo y va a ser para un aula celebrativa en donde vamos a celebrar la Pascua del Señor. No queda su nombre. ¿Quién inventó el Beni Creator? Que Pascasio Ralberto, que Rabano Mauro. Ese melisma del Beni Creator ya es de nuestro, es universal, es del rito, es de todos, es del Espíritu. Me interesa el nombre. Es un sonido que nos lleva a Jesucristo. Entonces miren, música, arte, presidente, ornamentos, todo en la liturgia debe respirar solo en la Pascua del Señor. Si no, no cumplieron su objetivo. Miren, sucede otra cosa con otro espacio de arte muy famoso en Italia, la iglesia de San Giovanni Rotondo, del Padre Pío. Inclusive causó mucha controversia porque la gente no estuvo de acuerdo, que el Padre Pío era muy pobre, que para qué iban a hacer otra cosa. La hicieron simplemente porque ya no cabían los peregrinos, aunque hoy ya no va tanta gente. Pero claro que de todas maneras dejaron la capillita chiquita donde el Padre Pío confesaba. Entonces el gran arquitecto italiano Renzo Piano hizo una cosa espectacular, majestuosa, bellísima, ¿no? Y entraron los franciscanos y era un coco. Y le dijo, ni el altar, la sede, la pila, no, eso son como cosas de curas. Profesores de San Anselmo y mismo el auxilio a diseñar lo que tiene que ser lo primero que se diseñe en una iglesia: Cristo. Donde Cristo va a reinar, sede. Donde Cristo va a profetizar, ambón. Donde Cristo va a inmolarse y va a santificar el altar. Casi que la iglesia es un techo de esos tres lugares. Un techo de esos tres lugares, que son fijos, estables, inamovibles, crísticos, dicientes, catequéticos. Dígale a un luterano que por qué en Navidad no le tapa la pila bautismal con papel encerado para poner el pesebre. Al que le dice, nosotros sí. Nosotros sí. ¿Ven? Entonces, acontecimiento crístico que todo lo engloba. Vamos a la Filmina siguiente, dolorosísima, Camilo, dolorosísima.
Ay, oh. Cuando el Papa Benedicto XVI, en esa misa final, la gente empezó a aplaudir, él dijo: "Shh, oremos". Y él mismo lo dijo: cuando en la liturgia hay aplauso a los hombres, nadie entendió. Nadie entendió. En cambio vienen estos otros dos casos. El famoso padre del Saltillo, que entonces Cristo le pareció muy poca cosa. La vida de Cristo, el Evangelio de Cristo, le pareció muy poca cosa. Entonces en la misa de niños, Superman. Y tiene de Batman, de la Mujer Maravilla, de Aquaman, de todo el Salón de la Justicia. De todos. La objeto que utiliza luego para asperjar, no lo coloqué ahí, es una pistola de esas de plástico grandes, una pistola, es decir, en el momento en que la gente debe hacer memoria del bautismo, que es el sacramento por el cual llega el corazón del hombre, la paz mesiánica, él está con un signo de guerra. Y luego miren aquí, es un sacerdote de España, quise poner las dos latitudes. ¿Ustedes qué diferencia ven en esa foto que es de una misa católica presidida por él y un concierto de Black Sabbath con Ozzy Osbourne? No hay diferencia. Entonces, el rito que yo pongo aquí, que lo trabajamos Jaime hace los 2 años, que es el de la formación litúrgica en los seminarios, era el de formar presidentes, en el arte de la presidencia, formar presidentes eucarísticos. Hay un sodalite ahora que está en Medellín le estoy dirigiendo un artículo, va a ser un artículo de revista, sobre entonces, padres, el clerocentrismo. Claro, decía Diego Uribe, el padre antes de voltearse hacía esto. Entonces, asamblea y ministros se sentían mirando a Dios. Inclusive fácil porque el crucifijo no era a un lado, era totalmente en el centro. Aquí tiene el altar, las especies. Todos estábamos como en una especie de contemplación de lo sagrado. La liturgia hizo así con el ministro. Entonces, claro, ¿qué pensé yo? Como un video que vi ahora, de que entre el ministro delante de una asamblea, lo que tiene es que entretenerla, media hora. Pues como me pusieron aquí al frente, entretenerlos. Entonces Benedicto nos dice que el arte de la presidencia es entender que todos, asamblea y ministro, estamos en la cara de Dios, contemplándolo, glorificándolo. No ellos, yo también. Inclusive que yo hago parte de esa visión y de que cuando me contemplan debe contemplar al icono del Cristo glorioso. Por eso mis gestos son los de Cristo. La paz esté con vosotros. Miren cómo la ordenación nos pide que no abramos las manos antes del Evangelio, porque no estamos saludando. Y nos salimos casi del ambón, casi salidos de ese ambón, pues, y nos dicen que antes debemos hacerlo así. ¿Por qué? Porque ya Cristo entró. Cuando en ese evangeliario se levantó, vean que eso no lo hace la iglesia sino con la custodia, ostende nobis domine misericordiam, y la asamblea levantó esa forma sacramental de la palabra y la condujo en medio de cirios incienso, y después el Señor está ahí, el Señor está en el ambón, en la palabra, Él es el que nos va a hablar. El diácono oriental dice más bien sabiduría de Dios, Sofía Theou, y lo canta. Simplemente está llamando la atención, es una especie de munición para que la gente aguce el oído de iniciados, empiecen a escuchar el mensaje y se salven. Y miren cómo imperceptible ya nuestra liturgia, imperceptible, presencia Christi de la Sacrosanctum. Diego Uribe lo decía ahora, cuando Cristo habla, cuando Cristo bautiza, cuando Cristo predica, cuando Cristo ejerce su soberanía y su realeza de resucitado mediante el ministro y la asamblea. Dice el primer cantor de la primera lectura, Verbum Domini, no más. En el Evangelio, Verbum Domini, cambió para decir es que estamos no saludándolo a usted, no contestándole un saludo a él, saludando al que nos ha hablado en tónica de alianza, al que ha hecho del ambón un lugar de misericordia. Y se responde con un melisma, Laus tibi Christe. Aparte de que ese melisma de Criste es oh Cristo, como que sea una especie de confesión de la realeza a través de la música. En segundo lugar, es un espíritu que empieza a meterse en el alma de los creyentes y a trabajar.
Entonces a estos dos padrecitos lo que hay que decirles es lo que dijo Benedicto inclusive de los ornamentos, o llamados vestiduras sagradas, que inclusive son hasta aquí y hasta los pies, para que usted se vea menos y se vea más Cristo. Ellos no entendieron eso. Para que se vea más su bautismo, para que se vea más la gracia que se está perfeccionando en usted, para que brille la santidad del resucitado y menos la suya, menos sus imperfecciones, para que usted se revista de la blancura del banquete, para que usted se revista de Dios. Miren, eso hace falta. Miren, Padre, la pelea que estamos teniendo ahora, reto con la homilía. Dios mío. Léanse Evangelii Gaudium. El Papa habló con una fuerza inusitada. Dice la necesidad de una buena homilía, porque redescubriendo temas derivados de la Sacrosanctum, la homilía es parte de la liturgia de la palabra. Entonces no es un mensajito, es parte de un acontecimiento que salva. Vean la responsabilidad, dice Francisco, es una responsabilidad. Usted tiene en la boca suya, en la mente y en el corazón, porque él dice ahí, cuando usted prepara tiene que meter todo, corazón, mente, discipulado, escucha, santidad. Es que esa comunidad progrese inclusive por esa palabra que usted les dirige, salida de la boca de Jesús y que explicita la palabra en el hoy, en el acontecer de una comunidad. Miren la inmensa responsabilidad. Padres, ¿cómo voy a pasar eso por títeres? Por un grupo juvenil que hace una dramatización, por un video. Pasó en Envigado Diego Uribe, con un exalumno nuestro, el día de la Inmaculada Concepción. El párroco, muy joven, presentó un video de YouTube de un cinturón de castidad. Pues quiero hablar luego de la limpieza y no sé qué bodas. El video era medio como erótico. Solo una señora de la asamblea se levantó a decirle: padre, me parece que esto es exagerado, usted está pervirtiendo la conciencia de la gente. Aquí hay niños y aquí hay jóvenes, y ese no es el espacio para presentar eso. Casi la linchan a ella. Ya tan deforme estaba la conciencia celebrativa de esa asamblea que casi la linchan a ella, ya era la mala. Vieja retrógrada, coda, andate. Tuvo que ir. Cuando es un elemento, nos dice en la ordenación, eminentemente presidencial, y que concluye con el símbolo o la oración de los fieles, porque entonces la oración de los fieles será eco celebrativo de la palabra profesada y del símbolo profesado. Oh Dios, después nos juzgará. Pero antes de pasar la filmina, quiero hablar de un elemento que me toca a mí en el corazón, y es el canto litúrgico. El padrecito este de abajo es cantor. Miren, Padre, la crisis en que estamos con los cantores es esa. De Gurría hablaba de sacerdotes como Briceño, que inmediatamente después de la Sacrosanctum me empezaron a poner ese misterio en lengua vernácula y a cantarlo, para sacar de ese liber usualis un poco esa cantera y empezarlo a hacer ayornadamente patrimonio nuestro. Pero eso paró ahí, paró. Entonces, compositores católicos pararon, y ahora ¿qué estamos haciendo? Nos invadió todo el protestantismo. Entonces todos los cantos son protestantes, todos. Nos invadió la emotividad, lo dijeron en la mañana los dos. Es decir, un canto que mueva más traseros que vida discipular. Hay que cantar medio con Cristo, me quedo yo, porque y quedo cansadísimo, pero no canté nada. No coge esos cantos y les hace con un sedazo y no cae nada. Cuando el canto gregoriano, que es complicado, no digo que estoy diciendo que vamos a cantar gregoriano en todas las misas, es complicado, pero fíjense, en el gregoriano la música fue esclava, no fue reina, fue esclava. Porque entonces fíjense, en un introito de Navidad, ¿qué estaba haciendo? Por poner, porque entonces decía que en ese misterio de Navidad, ese es el introito de la misa de Navidad, y están cantando un niño nos ha nacido. En ese misterio de Navidad, el hombre que celebra esa Navidad está levantándose y cristificándose con ese Mesías encarnado. Oh admirable comercio del misterio de Navidad. En el gregoriano la música era esclava de la palabra, que era lo importante. Es decir, la música era instrumento evangelizador privilegiado. Adoro te devote, latens deitas, pues subis figuris verelatites. Padres por Dios. Uno cantando una misa de Navidad en vez de pubernatos, María, María, que los calzoncillos se lo están robando.
dice tuki tuki. Entonces uno dice que cante en gregoriano, pero ¿qué se puede cantar en una misa de Navidad? Entonces es la necesidad de que el canto vuelva a ser instrumento privilegiado del dogma y de la evangelización. Padre, miren lo grave que es, reto, este proceso de protestantización del canto. ¿Cuánto habla la Sacrosanctum Concilium del canto? De los músicos, de la escola, del canto en las catedrales y basílicas. ¿Cuánto habla? Recogiendo todo ese magisterio de Pío X. ¿Cuánto habla? Dice, es una acción sagrada y será tan santo cuanto más esté vinculado a la acción sagrada. No puedo cantar un Dios te salve María en el ofertorio. Ni antecitos. ¿Verdad? Que después cantamos bendito sea Señor. Mientras esté más vinculado a la acción sagrada será más santo. Entonces un canto también que garantice que el proceso de evangelización se da. Ejemplo a ese reto, el camino neocatecumenal. El camino no canta sino palabras. Palabra. No hay en el parecer, no hay hermosura que atraiga las miradas, cantando todo el texto de Isaías el Viernes Santo. Padre, levantemos ese canto en nuestras diócesis, en las catedrales. Esas organéticas que suenan como una cosita, tanta guitarra, tanta cosa, tanto canto que mueve y mueve y mueve, pero que no cae nada, no cae nada de dogma. ¿Por qué no le decimos a un protestante a la Piraquive, si nos canta en su templo, en memoria del Señor celebramos esta cena? No lo canta. No lo canta. ¿Por qué no? Porque sabe que ese canto es vinculante dogmáticamente. Y la Iglesia ha hecho eso, ha cantado lo que ha creído. San Próspero de Aquitania, lex credenti, lex orandi, lex extatuat supplicandi. La Iglesia no ha celebrado ni ha hecho nada en el rito que no crea. Y hoy podríamos decir en muchos cantos, yo no creo eso, que están cantando ahí. Imagínense qué gravedad, y eso ha caído al culto. Sigue camino. Elemento magisterial de este punto, Francisco, bellísimo. El mensaje que dio a las familias neocatecumenales dice: tener el máximo cuidado para construir y conservar la comunión dentro de las iglesias particulares en las que se van a operar. El ministerio de la presidencia y de la obediencia ritual debe llevarnos al último fruto más acabado. Miren la última semana de Pascua que se lee la vid y los sarmientos. La comunión es esencial. A veces puede ser mejor renunciar a vivir en todos sus detalles aquello que un movimiento exigiría para garantizar la unidad entre los fieles que forman la única comunidad eclesial. Al fin el personaje celebrativo no soy yo, sino la Iglesia. ¿Dónde acaba un proceso de pastoral litúrgica? Cuando escuchamos esta frase: aquí el presidente soy yo. Terminó el proceso de pastoral. Ahí no hay ministralidad, ahí no hay inculturación, ahí no hay adaptación, ahí es dictadura, arbitrariedad. Y Benedicto llegó a decir: ni el Papa es dueño de este depósito, es custodio, es garante. Pero yo en mi parroquia sí. Tercer y último punto. Podríamos elencar muchos, pero yo elenqué este. Porque la Sacrosanctum se abre en estos numerales tan bellos a lo último, que es vida bautismal y proyecto de santidad. En el numeral 10 dice: de la liturgia, sobre todo de la Eucaristía, mana hacia nosotros la gracia como de su fuente, y se obtiene con la máxima eficacia aquella santificación de los hombres en Cristo y aquella glorificación de Dios, a la cual las demás obras de la Iglesia tienden como a su fin. Dentro de la acción cúltica, la iniciación cristiana es una de las reinas. O sea, Ricardo llegó a decir que el nacimiento actual de grandes movimientos como el neocatecumenal se debía a la estúpida manera nuestra de hacer cristianos. ¿Ven qué desafío? ¿Por qué? Porque la verdad, padres, ¿cuánto se demora nuestra catequesis bautismal en las parroquias? Media hora. Vayan a la tradición apostólica del pseudo-Hipólito. ¿Cuánto se demoraba una catequesis de iniciación? Se pedía que se cambiaran de profesión si la profesión no era coherente con el servicio del Evangelio. Habían exorcismos, imposiciones de manos, procesos, catequesis, formación en la palabra. Y ahora media hora. Yo fui en estos días a una parroquia en Medellín y te hablaba con el párroco. Entonces celebré y dije: no, lo espero. Él llega, me dice el sacristán: sí, padre, él llega ya. Eran las 11, porque a las 12 hay un bautismo. Entonces
Entonces él va a dar la catequesis. Ah, qué bueno, al menos aquí es de una hora. 11:15, 11:20, 11:30, 11:40, 11:45. Entonces llamaba al sacristán: padre, aquí está ese gordo de liturgia, que lo necesita. Entonces como que le dijo: vaya de usted la catequesis. Entonces el sacristán se puso un alba y salió a hablar con los 4 que estaban ahí. Y él llegó a las 12. Y él presidió ese bautismo. Y me dice esta expresión de la Sacrosanctum, que si la liturgia es considerada la cumbre, la iniciación cristiana es la cumbre de la cumbre. Porque ¿qué es la iniciación cristiana? En el 72 surge ese rica, por el clamor del episcopado que estaban iniciando adultos con el ordo bautismi parvulorum. Y en ese rica hay una especie de intención, y es descubrir todo el sacramento de la iniciación cristiana, definición de Flores, como la entrada, el ingreso, initium, en la vida misma de Dios, mediante el sacramento de la Iglesia, por un sacramento, uno, que tiene 3 modalidades celebrativas: agua, aceite y Eucaristía. Es la manera de cristificar a otro. Entonces, padres, ¿cómo no va a haber herida, reto, si nuestra proyección de iniciación es pobre? Es pobre. Una iniciación que empieza con una catequesis bautismal de 15 minutos, bautizamos bebés porque inclusive confiamos en la fe de la Iglesia. Cuando como pastores sabemos que esta pareja nunca viene a misa, pues les bautizamos el bebé. Una primera comunión. ¿Quiénes son los catequistas de primera comunión? Dayana, Ítala, dicen ahí cualquier cosita. Y la confirmación, los que vuelven, cuando inclusive el orden de los sacramentos era en el centro la confirmación de los 2, porque Tomás de Aquino: prestet fide supplementum sensum defectui. Yo necesito el espíritu, la fides, para entender a perfección el sacramento que es el culmen, que es la Eucaristía. Y no lo celebro después o no lo celebro. ¿Cómo no vamos a tener, mis padres, heridas pastorales? Yo termino con esto. El desafío grande es volver a una pastoral litúrgica de la iniciación cristiana. Porque entonces, padres, ¿cómo va a empezar a decir: no, preparemos mejor la misa dominical, cuando tengo un 25% de gente que se siente discípulo en mi parroquia y los otros son medio paganitos o viven como tal, aunque se digan creyentes? ¿No les parece que el proceso tendría que empezar por ese? Volver al discipulado cristiano, es decir, revitalizar las bases de aquello que nos hizo otros Cristos. Lo otro podrán ser espacios de pastoral con los que ya tenemos, pero ¿y los que ya son bautizados y no están? ¿Y no vienen? ¿Y no vuelven? Entonces, traerlos de las greñas, como hacemos en los colegios diocesanos, a unas misas en donde no quieren estar. Una amiga me dijo: ve, Juan, muy amiga mía, pero más bien ateíta, esas misas de ustedes son muy malucas. Y mientras más padres, más maluca. Porque uno va a ver la vida de ella y no es cristiana, no es, cree unas cositas. Vamos al siguiente. Fíjense, en la 10, los trabajos apostólicos deberían ordenarse a que, una vez hechos hijos de Dios por la fe y el bautismo, todos se reúnan a alabar a Dios en medio de la iglesia, participen del sacrificio y coman la cena. Pero miren la palabra que empieza: no es alabar, no es comer, no es cenar, es ser discípulos. Es la primera. Por su parte, la liturgia impulsa a los fieles para que, saciados con estos sacramentos de Pascua, sean concordes a la piedad, y ruega a Dios que conserven en su vida lo que recibieron en la fe y renueven la alianza del Señor con los hombres en la Eucaristía, porque ella es como una fuerza de caridad de Cristo que nos arrastra, Es muy claro, hay que empezar es por hacer, volver a sentir a esa comunidad. Ese sería el reto, antes de pensar en pastorales de celebraciones y plenotandas, que Dios los ama. El Papa lo ha dicho: vayan a la periferia, en donde viven y existen miles de bautizados. O sea, personas que ya por la liturgia han empezado un camino de fe, pero el camino se murió, se estancó. Vayan a esas periferias existenciales y vuelvan a llamar a sus liturgias a verdaderos adoradores. Padre, pero eso es imposible si usted no siente aquí que Dios lo ama. ¿Qué va a celebrar allá si aquí no ha sentido nada? El desafío es el encuentro personal con Jesucristo. Misión.
evangelización. Si la liturgia es cumbre, es porque estuvo adornada de un proceso en el cual usted garantizó que cada persona se encontrara particularmente con Cristo y se sintiera salvada. Sin eso, lo demás serán carteleras. Desafío entonces, fíjense esto, en la Eucaristía. Esta es una misa de 15. La niña expone con el padre, luego la niña toma del altar la forma, y luego la niña se la lleva muy piadosamente a sus papás. Esto lo puso un laico, no un cura, en Facebook, un laico. Y dice el laico: que tu sacerdote celebre la misa como es, no como él quiere que sea, no más abusos en la liturgia. Lo coloco porque fíjense, es un culmen, pero la peladita hasta de rosado está entendiendo que ese hecho crístico de la Eucaristía la insertó en un proceso totalizante de comunión y de misterio. Ya está feliz ahí dando comuniones. Entonces el proceso no es que la misa de 15 sea linda, sino que ella hubiera sido una discípula. Cuando la discípula entienda que está en el seno de una iglesia madre, recibe. No se abroga el derecho de dar, recibe. Por último, terminemos con el presupuesto. Esta frase me parece bellísima. Juan Pablo II, Eclesia de Eucaristía, que es, yo pienso que el reto, el desafío de lograr esta comunión mediante la obediencia y la humildad. Jaime hablaba en la mañana de esa humildad que hace falta en tantos ministros, presbíteros, ministros laicales, cantores, para no entorpecer el proceso litúrgico con, decía él, no con estilo ni con criterio, sino con gustos. Yo le decía una vez a Monseñor Ricardo, porque me preguntó sobre una corruptela muy delicada que había en una comunidad, en donde un párroco de una comunidad religiosa en Medellín hacía procesos bonitos, pastoral con los divorciados y con uniones libres, pero entonces el proceso terminaba llevándoselos a una casa de retiros y en el momento culminante, el eucarístico, las parejas se daban la comunión. Entonces, llamando a este padre, el vicario general le dice: ¿cómo hace usted para crearle la idea de la gracia sacramental en el Señor si ellos ya están viviendo el culmen del proceso, que es la Eucaristía? Porque el culmen del matrimonio no es que se casen, sino que comulguen, que vivan en el Señor. Entonces le decía el párroco, defendiendo a estos padres para que no les van a quitar la parroquia: no, Monseñor, es que ellos tienen cierto estilo. Y me dice Monseñor Ricardo: eso no llega a estilo, es un estilacho. Lo que dijo Jaime no son criterios, lo que si él me defendiera a mí esa praxis pastoral con argumentos, pero es simplemente por gustos personales. Entonces termino con esta frase bellísima de Juan Pablo II: también en nuestros tiempos la obediencia a la norma litúrgica debería ser redescubierta y valorada como reflejo y testimonio de la Iglesia una y universal. Miren siempre el misterio eclesial, sacramental, la mediación de la que es instrumento de salvación, que se hace presente en cada celebración de la Eucaristía. El sacerdote que celebra fielmente, miren que esa fidelidad indica ministerialidad, servicio, pasión, devoción, unción, según las normas litúrgicas, y la comunidad que se adecua a ellas demuestran de manera silenciosa pero elocuente su amor por la Iglesia. Monseñor Ricardo, en esa carnetización del sábado, y con eso termino, para que hagamos un poquito algo de diálogo, decía: hay 3 cánceres en los ministros del canto. Les hablaba del negocio, por ejemplo, uno de ellos. Miren que hay un cantante en Medellín que cobra por misa 7 millones de pesos y tiene la agenda hasta diciembre. O sea que hay gente que se los paga ya. Y uno que cobraba 3 millones nos dijo en el encuentro de formación: vea, yo no creo en esto de ustedes, vengo aquí porque me tienen que pedir ese carnet, pero es que empezó la hora de que vivamos de ustedes, así como ustedes han vivido de la humanidad toda la vida. Y canta en una parroquia. ¿Ven qué tipos de lobos tenemos en las comunidades? Y lo dejamos cantar, cuando tendría que ser más bien servidores ministeriales de la propia comunidad, ¿o no? Claro. ¿O qué lector cobra 5 millones por leer? Porque este que canta así. Cobremos Diego y nos tapamos de plata. Entonces decía él, el cáncer, por ejemplo, el negocio, pero al final decía él 3 propuestas. La última, padres, es la que yo les propongo, porque aparte de la selección y esto que era particular del ministerio litúrgico,
Es la que yo les propongo como reto de la Sacrosanto. La Sacrosanto no propone dogmas ni propone teorías raras. Vuelve a reproponer la frescura del Evangelio, en donde la verdadera reforma litúrgica es la santidad. Entonces él decía, el ministro bueno de canto será el que canta ungido por el Espíritu. Cuando uno canta ungido, o cuando uno celebra ungido, o cuando uno como laico celebra también la liturgia ungido, está pensando en otra cosa, está pensando en la manera de acercarse. Miren la definición de Benedicto, y con esto termino, de liturgia. No es un rito la liturgia, dice Benedicto. No es un espectáculo la liturgia. Dice él, es una oración guiada por el Espíritu Santo. Aunque no es guiada por nadie, aunque aparezca uno como el presidente. No. Una oración, es decir, un grito, un clamor hacia el cielo, un espacio de gloria, un espacio cairótico donde se abrió cielo y tierra y se hicieron uno, un espacio atemporal. Es una oración guiada y conducida por el Espíritu Santo, aunque parezca por los hombres. ¿Quién guió el misal? ¿Quién hizo la colecta del séptimo domingo del tiempo ordinario? Monjes que rumiaban diariamente la palabra, abiertos a la voz del Espíritu. O ustedes ven firmas en el misal. Una oración guiada por la voz del Espíritu, en donde Cristo se hace presente. Miren la dimensión sacramental de la Sacrosanto. Lo importante de la liturgia es que hace presencia de Cristo. Y Cristo, haciéndose presente, salva a su iglesia. Miren todos los elementos allí. Entonces es una celebración, es un grito, es un clamor, es una oración, es una expresión de fe, guiada por el Espíritu, en donde Cristo se hace de nuevo presente para salvar no a una persona, no a una comunidad, no a un grupo religioso, a su iglesia. Dios les pague. Muchas gracias.